Muy bien, hermanas en Jesucristo, continuamos con la fiesta de los panes sin levadura y cómo es que debemos de celebrarla hoy en día nosotros que somos seguidores de Jesucristo, de Yeshua Mashiach. Otra levadura que estaba comentando, otra de las levaduras de los fariseos era la hipocresía. La levadura anterior era el inculcar mandatos de hombres como doctrina, como si fuera doctrina de Dios, invalidando los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Y ahora la que vamos a ver es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12, 1-3. En esto, juntándose una innumerable multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que dijisteis en tinieblas, a la luz será oído, y lo que hablasteis al oído en las alcobas, será pregonado en las azoteas. Hipocresía, del griego upócrisis, un actor caracterizando un papel, disimular o engañar. Entonces, la levadura de los fariseos es añadir a la palabra de Dios mandamientos y tradiciones de hombres. Sí sabían las escrituras, sin embargo, les añadieron muchas cosas, como al sábado, que le añadieron muchísimos reglamentos, tanto así que la gente ya en lugar de disfrutar el día de reposo lo sufría. Y el ser hipócrita, que esto es oidor y conocedor de la palabra, pero no hacedor de ella. O sea, solo actúa o finge que la está siguiendo. Pero bueno, Dios no es hombre para que sea engañado, ¿verdad? Entonces, nadie puede engañar al Señor. Podremos engañar a los demás. Podemos quizá incluso engañarnos a nosotros mismos, pero engañar a nuestro Padre, nadie puede hacerlo. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Santiago 1:22-25. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Somos salvos por gracia, por el gran sacrificio que hizo nuestro Yeshua Mashiach, nuestro Salvador, el Mesías, nuestro Jesucristo. Pero tenemos que ser hacedores de la obra, tenemos que actuar de acuerdo a esa salvación. No hacemos las cosas para salvarnos ni para ganarnos el reino de Dios. Él nos lo da por gracia, y por el sacrificio que hizo Yeshua Mashiach, Jesucristo por nosotros. Pero si decimos que ya lo seguimos a Él y que Él nos salvó y todo, y continuamos en el viejo hombre y en este caso de nosotras, en la vieja mujer,
entonces es que realmente no recibimos a Cristo y que realmente no somos ni seguidores y mucho menos discípulos de Jesucristo. Algo en lo que debemos reflexionar todos nosotros. Santiago 4:17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Cuando yo no sabía que el no estar casada con el que ahora es mi esposo y vivir con él sin estar casados era pecado y yo no lo sabía y dicen, ay, por favor, no lo sabías. No, realmente no sabía que era pecado porque yo decía, bueno, eso es algo de la ley del hombre, o sea, de que tienes que estar casado, pero pues fue un papel para qué, pues él es libre y yo también, ¿y cuál es el problema? O sea, yo mis cosas, él las suyas y compartimos y si un día nos separamos, pues mira, no hay ningún problema, no hay ninguna situación mala, ¿por qué? Porque a mí me tocó sufrir el divorcio de mis padres. Entonces, fue muy traumático, muy problemático y de muchos años los problemas. Claro que yo no quería pasar por algo así. Cuando llego, gracias al Señor y porque Él me alcanzó a los pies de nuestro Señor Jesucristo, empiezo a leer su palabra y dices, oye, no debo de estar fornicando, no debo de estar cometiendo adulterio. Y pues lo correcto es casarme. Ahí ya estoy reconociendo, pero porque el Señor quiso que lo pudiera comprender, que estaba pecando, que no era correcto. Y bueno, ya nos habíamos casado unos 2 años antes, pero Él puso en el corazón, tanto de mi esposo como en el mío, en el que no debíamos estar sin casar, que debíamos de casarnos. Y después pues ya nos casamos en la congregación en la que nos encontrábamos. Pero básicamente dices, me es pecado cuando ya conozco y no lo hago. Entonces, esa es muchas veces el problema. Si ya sé que puedo estar y que es equivalente a matar a mi hermano o mi hermana, el hablar mal de esa persona o el decir que es muy estúpido o estúpida o que es muy tonto, muy tonta y eso. Y es el equivalente a estarlo matando y lo sigo haciendo, me es pecado. Cuando no lo sabía, pues era igual que todo el mundo, que se voltea la persona y, ay, ya te fijaste cómo venía. Y eso es del mundo. Pero cuando sabes que no debes de hacerlo porque incluso es equivalente a estarla acuchillando, a hacer un homicidio, entonces, pues ya no lo haces, ya estás reprimiendo todo eso y pidiéndole al Señor que te ayude a no ser esa vieja mujer que eras antes. Es algo en lo que tenemos que estar luchando día con día contra la vieja mujer que quiere emerger y que no quiere seguir los mandamientos del Señor y los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Continuamos ejemplos de la doctrina levadura de los saduceos. No creían en la resurrección de los muertos, ya que no conocían en realidad las escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22, 23 al 30. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su esposa
y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su esposa a su hermano. Así también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será esposa? Pues todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, no conociendo las Escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo con este pasaje es: erráis no conociendo las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, no vamos a poder saber qué es lo que nos dicen, qué está bien o qué está mal. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la misma palabra dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, como yo que decía que era bueno estar en unión libre sin casar. Entonces, erramos no conociendo las Escrituras ni la palabra de Dios. De hecho, Lucas el médico nos da más conocimiento respecto a la doctrina de los saduceos, diciéndonos que no creían incluso en el mundo espiritual, por lo que realmente no creían en el Padre Eterno. Hechos 23, 8, 9. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos profesan estas cosas. Y se levantó un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no peleemos contra Dios. Por lo tanto, la levadura, o sea, la doctrina saducea, se resume a incredulidad. No creer en la resurrección, no creer en el mundo espiritual y de hecho y por consecuencia no creer en el Dios eterno, en el Padre eterno, en Jehová. La incredulidad. Si yo no creo que hay un Dios, ¿por qué le voy a temer si para mí no existe? Y por lo tanto, si no hay Dios, pues no hay 10 mandamientos. ¿Para qué los sigo? Si el que supuestamente los escribió no existe. ¿Ven cuánto daño puede hacer la incredulidad? Pero esta incredulidad es hija de la ceguera espiritual y de tener un corazón de piedra. Y el decir: yo soy y yo estoy por sobre todas las cosas. Y entonces, si yo como ser humano estoy por sobre todas las cosas, no hay nadie sobre mí. Y esta soberbia espiritual fue la que hizo de Lucifer, del ángel de luz, lo hizo Satanás, el enemigo, el adversario del Señor. Y pues vaya cosa es oponerse o estar en contra de nuestro Padre Eterno, del Dios Todopoderoso. Son cosas para reflexionar y cosas para poder cumplir las fiestas solemnes de nuestro Padre Jehová. Continuamos.